Unir, porque cuando la apuesta había sido tener una mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa, a como diera lugar hasta costo fraude, como fue la última elección, hasta costo fraude, pues cuando usted empieza a ver esas cosas, empieza a entender el camino que lleva y el destino que lleva El Salvador. Y muchos planteamos en varios momentos que esto podía pasar. Tener una mayoría, perdón, tener una mayoría en la Asamblea Legislativa podía ir allanando el camino para las modificaciones a la Constitución y después incluso pensar en quedarse siempre en el puesto. Eso lo dijimos varias voces en este país. Ojalá no se cumpla, pero parece que por ahí va el camino. Y eso sí debe de preocupar porque estaba viendo un video y me parece una cosa impresionante. Un video del presidente donde él se está describiendo, pero años atrás. Impresionante cómo se describe, cómo habla de lo que ha significado que un presidente tenga a su favor una asamblea legislativa. No sé si lo han visto, pero es impresionante la descripción y el malestar con el que él se dirige a esos presidentes, con esas asambleas legislativas. Se ha descrito hasta con coraje justamente lo que él ha venido a hacer en las asambleas legislativas. Y es muy lamentable y dice que de qué sirve que esté una asamblea con un buen número de diputados si el presidente va a dar la orden. Y empieza a describirse impresionantemente y es el camino que parece ser que llevamos. Ojalá no suceda porque lo que yo más quisiera es que regresemos a esos tiempos de democracia que teníamos en este país, que demos un giro a esa garantía de derechos que teníamos en este país, porque yo no quiero seguir viendo personas, perdón, yo no quiero seguir viendo personas víctimas de violaciones a sus derechos. No quiero que siga pasando en El Salvador. Ojalá y no pasara, pero con esto de la reforma a la Constitución, nos dejan como ese sabor de que eso es lo que puede venir. Bueno, esto se hizo según el grupo parlamentario Nuevas Ideas para eliminar la eliminación de la deuda pública. ¿Había otras maneras para eliminar esta deuda que no fuera tocar ese artículo? Yo pienso que sí, y de hecho casi que lo han hecho, porque ese retraso del pago de la deuda a los partidos cuando tenían que darlo en tiempo, pero agarrarlo ellos sí lo agarraban, ellos sí lo tenían a la mano, pero ese retraso era de una u otra forma ir como eliminando la posibilidad de que los partidos tengan acceso a ella, porque dilataba la llegada de recursos a los partidos políticos y nos las facilitaba una parte de la deuda hasta que ya casi iba terminando la campaña, a 2, 3 días de cerrar la campaña electoral, cuando ya ni siquiera el voto se podía pedir, porque así pasó, al menos con nosotros así pasó. Entonces, ellos han tomado un camino de aniquilar a como de lugar a la oposición, de aniquilar las voces diferentes y durante todo este tiempo lo han estado intentando hacer, pero siempre aquí estamos expresando opinión, haciendo planteamientos sobre las injusticias, las ilegalidades, las incoherencias, haciendo planteamientos y propuestas sobre cómo queremos ver El Salvador y qué es lo que creemos que se debe de hacer en un tema o en una área específica. Y vamos a seguir haciéndolo. El punto es que sí creo que había ya un camino trazado para esto desde hace mucho tiempo. Bueno, siempre con la eliminación de la deuda todavía no lo han hecho, pero según plantean lo van a hacer. ¿Cómo se vería afectado el FMLN desde su punto de vista sin la deuda política? Pues no solo el FMLN, todos los partidos políticos, porque quieras o no, eso contribuía, pero sobre todo quiero recalcar el tema de la transparencia, porque usted tenía con claridad una fuente precisa de financiamiento de los partidos políticos. Usted la tenía, pero en estos contextos donde usted tiene, por ejemplo, un tema tan álgido como la minería, un interés muy grande de quién sabe qué empresas, de quererse instalar aquí para la exploración y explotación minera en nuestro país, y está la distribución. Y entonces
¿usted cree que no pone susceptible el andamiaje político a cualquier tipo de prebenda? No, no es que estoy etiquetando ni señalando a todo mundo que está en política de lo mismo, pero usted está dejando un ambiente vulnerable que puede darse en algún momento esa situación. En cambio, si usted lo tenía de un presupuesto, usted tenía una fuente precisa que tenía que cuadrarle con la ejecución de los fondos de un partido político. Usted tenía una fuente y no éramos el único país que estábamos en esa condición. Entiendo que hay otros países que también tienen una fuente de financiamiento presupuestaria, de presupuesto de la nación, para partidos políticos, que es como lo que transparenta más la obtención de recursos, que me parece a mí que es importante. Pero bueno, también debo decirlo que venimos de momentos difíciles como partido, donde antes de constituirnos como tal, antes de ser partido político, también teníamos que hacer frente a esa relación con el pueblo, y eso llevaba implícito una serie de acciones que por supuesto que también llevaban consigo la necesidad de tener recursos. Y sin embargo salimos adelante. Así es que yo no dudo que podemos salir adelante también. En un momento como este, aunque puede ser más complejo, no lo voy a negar. Aunque estoy segura que no va a ser pareja la cosa porque ellos son el partido de gobierno y van a querer rascar de cualquier porque así se ha visto en su accionar, de cualquier parte van a querer salir bien y poder apostarle a su partido. Eso no es algo que uno no pueda decir no va a pasar, porque han demostrado cómo han administrado el Estado y cómo han funcionado. Entonces le dejan a uno ese sentimiento de esa probabilidad.